Año 2025, vamos avanzando en esta mañana de hoy, siendo las 7:54. Presentamos la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debates. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán. Miren, obviamente que aquí hay dos noticias impactantes que me voy a permitir comentarlas, dos informaciones que para mí marcan. Lo primero es la llamada telefónica, la conversación telefónica en el día de ayer entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hay que recordar que una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump fue la terminación o incidir en todo lo que se pueda para concluir con la guerra de Rusia y Ucrania a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Es un conflicto que se viene dando desde hace ya muchísimos años, que data de los acuerdos de Minsk del año 2014 hasta la fecha. Hay que recordar lo que fue el Maidán en Ucrania, todo ese proceso que vivió de un gobierno prorruso, luego el derrocamiento de ese gobierno prorruso y la cantidad de personas fallecidas en Ucrania. Pero lo más importante de todo esto es que el presidente Donald Trump, en ese afán que él ha tenido de asumir un liderazgo mundial, tomó la decisión en el día de ayer de llamar al presidente Vladimir Putin, donde lo compromete, obviamente, a lo que se denomina obligar un proceso de paz y la pacificación entre Rusia e Ucrania. Ahora, ¿qué tipo de acuerdo se plantea? Y yo pienso que ese es el punto nodal en el análisis o en el comentario. ¿Cuál es el punto fundamental? Ya ha dicho el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos que no hay forma de volver a la frontera del año 2014. Y una de las preocupaciones más grandes que tiene Ucrania y Europa en estos momentos es precisamente la concesión que pudiera en estos momentos concederse Estados Unidos a Rusia, porque yo entiendo también que Estados Unidos tiene un afán expansionista, al igual que Rusia y al igual que China, y ha colocado el ojo del águila dorada norteamericana en las tierras de Groenlandia. Y en ese proceso de expansión de China hacia Taiwán, de Rusia hacia Ucrania y de Estados Unidos hacia la zona del Ártico en Groenlandia, yo creo que hay como un punto de coincidencia en cada uno de esos países. Además, si al que entra a tu casa, a tu hogar, para tú sacarlo tienes que darle una habitación o la nevera, le va a salir barato, va a ser un premio y va a ser un incentivo, como pasó antes con Abjasia, Osetia del Norte, como pasó antes con otras regiones. Invadir va a ser un negocio, ocupar va a ser un negocio rentable, porque para tú devolver la soberanía va a haber que darte una parte. Entonces, el mensaje que se está enviando ahora es justo el contrario que se envió en los 50 y los 60 cuando la descolonización. Parece que estamos en un momento donde ampliarse a costa de lo que sea, a costa de acuerdos como el memorando de Budapest, a costa de acuerdos de todo tipo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Dejamos, como dicen los gringos, let the dogs out. Hemos dejado soltados los perros. Vamos a ver a quién muerden. Lo grave de todo esto es que eso no te garantiza una paz duradera. No te la garantiza, porque tú no puedes tampoco agarrar que en este momento de Estados Unidos para su territorio Rusia no les representa ningún tipo de peligro, muy por el contrario, probablemente Rusia lo que hace es que trata de legitimar las intenciones del presidente Donald Trump en su plan expansionista hacia Groenlandia, en ese acuerdo que busca a costa de los territorios de Ucrania. Ahora, la amenaza se cierne sobre Europa. Ahora, ¿se podría garantizar una paz duradera en Rusia e Ucrania sin la participación de Europa? Yo no lo creo. Y habría que ver entonces, José Luis, cuál va a ser, y los amigos que nos escuchan, la participación de Europa, si Europa se va a mantener aislada de este proceso de paz, porque si Europa
se mantiene aislada en este proceso de paz, Otros la decidirán su futuro. real perdedora de todo este proceso Es Europa. va a ser Europa. Y te tengo noticias porque tú has dado la pregunta donde está el tornillo que desarma la estructura, tú la acabas de hacer. ¿Qué va a hacer Europa? Bueno, en mi opinión, mira qué interesante, yo veo dos caminos. Un intento de la Unión Europea expandirse, que es contrario a lo que Rusia quería. Ya entró Finlandia, ya entró Suecia, abandonó su neutralidad, el mundo báltico, escandinavo, abandonó su neutralidad. Y la otra, ¿tú sabes cuál es? Que es más preocupante todavía. Habrá países, no importa si son o no de la Unión Europea, que van a iniciar una escalada armamentista. Polonia, que es una nación que sufrió en sus carnes a los dos imperialismos más terribles del siglo XX, al nazi y al soviético, a los dos lo sufrió. Y ahí está el crimen de Katyn, que es uno de los hechos históricos de su invasión, de la invasión de su territorio. ¿Tú sabes qué ha hecho Polonia en los últimos 7 años? Armarse como si no hubiera un mañana. Así es. Porque vio las barbas de su vecino arder. Entonces, no solamente Polonia, o sea, tú tienes el caso de Finlandia, tú tienes el caso de la mayoría de todos esos países nórdicos que hacen frontera con Rusia, que ya forman parte de la OTAN. Ahora, ¿cuál va a ser el rol de la OTAN cuando uno de esos países entre en guerra con Rusia? Que estoy seguro que tarde o temprano, en cualquier momento, incluso probablemente antes de la firma de la paz, cualquier país europeo en un momento determinado podría entrar en guerra con Rusia para poder unificar a Europa, porque ya ellos saben que no pueden contar con los Estados Unidos. A Estados Unidos no le interesan los intereses europeos. La amenaza del territorio en estos momentos de los países que hacen frontera con Rusia la tiene Europa, la tienen los países que hacen frontera con Europa, la tienen esos países que en un momento determinado pertenecieron al bloque soviético. Exacto. Y que hoy, Kazajstán, por ejemplo, el caso de Kazajistán, el caso de Polonia, que ya tú lo señalas, todos esos países son los que se sienten ahora mismo bajo amenaza. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál va a ser el rol, por ejemplo, de una potencia militar como Francia? ¿Cuál va a ser el rol de una potencia militar como Alemania, que han invertido tantos recursos en Ucrania, tomando Ucrania, y eso ya es un calificativo que lo voy a hacer aunque suene cruel, como carne de cañón, financiándole la guerra a Ucrania para evitar la expansión del imperio ruso hacia el occidente de Europa? Entonces, yo no creo en lo personal, José Luis, y los amigos que nos escuchan, de que tú puedas garantizar una paz justa y una paz verdadera y prolongada sin la participación de Europa. Ya el presidente Donald Trump, luego de su conversación con el presidente Putin y luego la llamada que le hizo al presidente Volodymyr Zelensky, designó una comisión de alto nivel para buscar la solución de la paz. ¿Y quiénes conforman? Bueno, la conforman Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el director de la CIA, John Ratcliffe, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Michael Ward, y el enviado especial Steve Witkoff, que son las personas que en estos momentos conforman la comisión de alto nivel para buscar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. El problema es qué tipo de paz estamos buscando. ¿Cuál es la paz que estamos buscando? Una paz que ya no se puede establecer de que no sea en base a concesión territorial, porque ya la visión expansionista que tiene Estados Unidos bajo la administración de Trump es la misma visión expansionista que tiene el presidente Vladimir Putin de cara a las zonas que son contiguas a él, que entiende que le pertenecen. Entonces habría que ver, repito, cuál va a ser el rol de Europa en este proceso. Yo entiendo que Europa, como mismo se unificó para enfrentar el tema de los aranceles, tanto del acero como del aluminio, a Estados Unidos, que actuaron como bloque, tiene también que unificarse en los términos que tienen que ver la defensa a su territorio y la amenaza que representa en un momento determinado Rusia en su carrera expansionista. ¿Cómo que dice la frase? Que la historia se repite como farsa y a veces como comedia. Como comedia. La paz de la Primera Guerra Mundial fue una paz tan mal hecha, y ahí tiene responsabilidad el delincuente ese de Woodrow Wilson, que fue por desgracia presidente de Estados Unidos 2 veces, que de hecho nos invadió. Una paz mal hecha como la de Versalles del 18-19 parió la Segunda Guerra Mundial. Claro, por eso Alemania, la paz se firmó creo que fue en 1920. 18-19 por ahí. 18-19. Culmina la Primera Guerra Mundial. 14 puntos. Y 14 años después, 15 años después, ya Alemania estaba invadiendo a Polonia.
Ya Alemania, que estaba en la ceniza en términos económicos, en términos militares, en términos de su estructura, una sociedad totalmente en un proceso de disolución, en pocos años agarró y volvió a ocupar los primeros lugares en Europa. Así es. Y ya 20 años después, 18 años después de firmar la paz, ya tú tenías ahí a una Alemania invadiendo a Polonia, y comenzó un proceso de expansionismo. Entonces, aquí lo importante no es lo que nosotros podamos lograr en lo inmediato. Mucha gente te dirá, bueno, ahora mismo necesitamos paz en Ucrania. Pues yo lo digo, todo el mundo necesita, pero hay distintos tipos de paz. Y si la paz que se va a hacer o se va a firmar bajo la visión expansionista que tiene Xi Jinping hacia Asia, que tiene Putin hacia occidente de Europa y que tiene Donald Trump hacia la zona del Ártico, yo entiendo que entonces en pocas décadas volveremos de nuevo a la guerra, tal vez peor que la que tenemos en estos momentos. Llévatelo, Francis.